@Julio Sánchez Cristo Oficial. Lucas, ¿vio la carta abierta de el ex senador y ex candidato Robledo, Jorge Robledo, al presidente Gustavo Petro? Durísima, a propósito del tema de la Unidad para la Gestión del Riesgo y del supuesto pago a cambio de votos en el Congreso de la República. Bueno, es que eso fue sobre lo que habló Catalina al oído ahorita. Exactamente. En donde pues se pareciera, ¿no?, que se dicen unas cosas, pero se señalan otras. A ver, Alejandra, destáqueme algunos apartes de la carta y vamos con sus invitados. Apartes de esta carta, Juan Pablo, que conocimos a través de la cuenta de X del excongresista Jorge Robledo. Y todo inicia, Juan Pablo, por ese trino del presidente Gustavo Petro que asegura que su gobierno no compran congresistas. Incluso entonces tuvimos esta reacción de Robledo que aseguró que todas estas reacciones de Petro son obstrucciones a la justicia. Además dice que irrespeta la inteligencia de los colombianos y una parte clave, Juan Pablo, dice, ni que fuera Dios, doctor Petro. Y por eso entonces saludamos hasta ahora al excongresista Jorge Robledo. Bienvenido a los micrófonos de W Radio. Muy buenos días a la W y a todos sus escuchas. Muchas gracias por su llamada. Y también saludamos a la senadora Clara López del Pacto Histórico. Bienvenida a los micrófonos de W Radio. Muy buenos días. Un saludo al ex senador Robledo. Doctor Robledo, ¿cree usted entonces que al salir el presidente Gustavo Petro en defensa de su gobierno, específicamente de sus ministros que han sido señalados, se está haciendo una obstrucción total a la justicia? ¿Usted cree que esto afecta en las decisiones que va a tomar la fiscal? Por el tono que está planteando las cosas, sí, porque además agreguemos esto, que hace 15 días, también cuando estalló este escándalo, fue capaz de decir que miente todo aquel que diga que le dieron plata al presidente del Senado para aprobar esas leyes. Miente todo aquel, y aquí está diciendo lo mismo, ¿no? Son mentirosos los titulares que así lo insinúan. ¿Esto qué quiere decir? Que si mañana un fiscal sale y respalda esas acusaciones, pues dentro del proceso legal, las acusaciones que está haciendo Olmedo López, pues lo que pasa es que está mintiendo. Eso es absolutamente irresponsable por parte de Gustavo Petro, porque es que él no es omnipresente, él no puede saber cada detalle de la vida de Olmedo López. ¿Cómo hace para saberlo? Y Olmedo López está nada menos que confesando sus actos de corrupción. O sea, a Olmedo López le va a costar cárcel lo que está diciendo. Entonces esas son cosas que la fiscalía tendría que aclarar. Yo no soy el fiscal ni soy juez y soy respetuoso de esos hechos, pero no se puede obstruir a la justicia, porque esta es una manera de obstruir a la justicia. O sea, que si mañana la señora fiscal sale a los medios y señala que todo indica que ahí hay corrupción y que los fiscales van a proceder, entonces resulta que es que la fiscal está mintiendo, la fiscal general, una fiscal que está ahí además porque él la ternó en la terna en la que se eligió. Eso se llama obstrucción a la justicia. Eso es absolutamente irresponsable. Eso no lo puede hacer un presidente de la República, porque además ahí, se lo digo al doctor López y le digo a la doctora Clara López, hay corrupción inmensa en la unidad de riesgos, ¿o no? Y entonces, ¿por qué esa corrupción no se puede extender al Senado? ¿O es que me van a decir a mí y a la Cámara? ¿Me van a decir a mí que es que todos los congresistas son malsas palomas y que es imposible que haya uno solo de ellos corrupto que se deje sobornar? ¿No dio el presidente de la Cámara, Snyder Pinilla, no dio como pruebas que él estuvo reunido en la casa del presidente de la Cámara en Montería y le entregó 1.000 millones de pesos? No, esto es el colmo. Sí. Pero además en la misma carta el doctor Petro hace una reseña de un montón de actos de corrupción en este gobierno. Es que este no es el primero. Entonces no pueden tratar así las cosas. No se puede bregar a meterle miedo a la gente que está opinando sobre esto. Los colombianos tenemos derecho a opinar libremente, y la Fiscalía tiene derecho a actuar sin que la agreda o la maltrate o la amenace el presidente de la República. Doctora Clara López, por supuesto que la responsabilidad judicial la tendrá que determinar un juez de la República después de una investigación de la Fiscalía General de la Nación, pero yo le quiero hablar de la responsabilidad política, y es que aquí se está hablando de supuestos pagos a cambio de votos, y al final el gran beneficiario de que pasen las reformas es el presidente de la República. Si se comprueba esto, ¿la responsabilidad política no recae directamente en el primer mandatario? Mira, Lucas, aquí estamos acostumbrados, y con el doctor Robledo nos tocó manejar juntos
las acusaciones que se hicieron contra el exalcalde Samuel Moreno Rojas cuando éramos él miembro del comité ejecutivo y senador del Polo y yo presidenta de ese partido. La primera víctima cuando la justicia se convierte en un espectáculo es el debido proceso. A mí no me queda la menor duda de que con el avance de los medios de comunicación y de las redes sociales, la gente sabe más que los jueces y que los fiscales que hacen juiciosas investigaciones documentarias, testimoniales y que miran las pruebas. Aquí con unas declaraciones de personas, unas a favor, otras en contra, la opinión pública se convierte en juez cuando los fiscales no tienen en frente la investigación seria con el debido proceso, presunción de inocencia, tejo y contradicción de la prueba, en fin. Entonces, yo lo que pienso es que esto que plantea el senador Robledo, más que un gran interés público, pues es esa vieja animadversión que le vimos en el Polo Democrático Alternativo contra el hoy presidente Gustavo Petro, y que cualquier excusa le sirve para denigrar de él. Yo pienso que lo que tenemos es que dejar que las autoridades profundicen y nos digan quién es el responsable, y desde luego del presidente de la República para abajo todos vamos a aceptar el veredicto de la justicia y pedimos que la justicia opere ya y rápido, porque no podemos dejar que esto supure en los medios de comunicación para generarle un daño reputacional al gobierno. En ese sentido, doctor Robledo, y hablando de ese debido proceso al que hace referencia la senadora Clara López, me surge una curiosidad. En caso de que resulten implicados alguno de los ministros por estas declaraciones y las pruebas que dice Olmedo que tiene, ¿esta carta del presidente Gustavo Petro no lo deja bien mal ubicado, bastante mal ubicado? Pues por supuesto que sí, es que es una irresponsabilidad la de Gustavo Petro. Pero me voy a referir a lo que dijo Clara López. Ella sabe que Petro no se salió del Polo, ni yo tengo mis diferencias con él, no empezaron por un problema de animadversión, Clara, usted eso lo sabe supremamente bien porque usted era la presidenta del Polo. Y ahí está el acta del comité ejecutivo del Polo, a la última reunión que estuvo Petro. No, Petro se salió del Polo porque nos traicionó, quiso obligarnos, empezando por usted, a que lo nombráramos presidente para respaldar a Juan Manuel Santos. Esa es la historia patria. Pero bueno, no estamos aquí hablando de historia. No estamos hablando de historia. Aquí es de lo que estamos hablando. Es de un presidente de la República que hace lo que usted dice rechazar. Porque es que el doctor Petro está utilizando los medios de comunicación como un irresponsable, haciendo aseveraciones que él no puede hacer. Si usted mira todo lo que yo he dicho en este caso, he sido supremamente prudente y empecé diciéndole, yo respeto el debido proceso, yo no sé esto en qué va a terminar, pero por supuesto que sí me parecen gravísimas las pruebas. ¿Cómo no me van a parecer gravísimas las pruebas que se han ido conociendo? Y las está tramitando la Fiscalía. Entonces, no nos vengan con el cuento de que es que la presunción de inocencia, cierto que todos la debemos cumplir, no funciona en el caso de Gustavo Petro, porque él lo que está es presumiendo una inocencia que no tiene cómo presumir, porque los hechos lo condenan. Y usted conoce de cerca a Olmedo López, ¿cierto? Y sabemos que ahí lo puso Gustavo Petro como una cuota de él personalmente. Entonces estas son las realidades en las que estamos. Es el colmo que Gustavo Petro, en vez de salir y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, pero que la justicia actúe, entonces sale a amenazar a la gente. Miente, dijo en un trino, cualquiera que se atreva a aseverar que aquí hay sobornos. ¿Cómo así? ¿Quién lo puede aseverar? Pues eso lo tendrán que establecer los jueces. Pero ya las pruebas que hay son extremadamente graves. Yo sí lamento que una senadora petrista esté haciéndole esta defensa al doctor Gustavo Petro. Eso no se hace. O sea, si algo tienen que asegurarse en los partidos es que haya un mínimo de independencia frente a sus jueces, porque yo entiendo, claro, que son los jefes y son los que mandan y los que definen todo, claro, pero no puede ser que se tergiverse la realidad simplemente por usted asumir una actitud de respaldarle a Gustavo Petro una cosa que no tiene respaldo. No tiene respaldo, no es posible que un presidente de la República pueda salir a hacer estas aseveraciones contra las evidencias. Es que todos los días salen nuevas cosas y además un momento, esto es importante también, lo digo, y estoy haciendo esta pregunta y la voy a hacer con más fuerza esta mañana. ¿Quién nos asegura que la votación de ayer a favor de la reforma pensional no se tramitó con plata de la corrupción de esos sobornos? ¿Quién nos lo asegura? ¿Y quién nos asegura que en el Senado no pasó lo mismo?
Sí, porque no sabemos, yo no tengo la certeza, pero sí me hago la pregunta y me estoy haciendo la pregunta. Colombia debe aprobar una reforma de pensiones que es contra los jóvenes de Colombia, que el petrismo dice tanto defender, contra los jóvenes. Usted lo sabe también, Clara López. Se debe tramitar con sobornos, comprándose los votos de distintos partidos. ¿Cuántos votos se compraron? Yo simplemente estoy haciendo preguntas. Se habla de que fueron 15 votos comprados, pero bueno, hay testimonios que dicen que se compraron al presidente del Senado y de la Cámara, y hay pruebas. Ya en este momento hay pruebas contra el presidente de la Cámara, circunstanciales, pero pruebas. Entonces, ese es el punto. Yo no voy a aceptar este tipo de conducta, no lo puedo aceptar. Una cosa es que el presidente de la República sea el presidente de la República, y yo eso lo respeto. Y otra cosa es que nos presente como el sabelotodo y como Dios para tapar las cosas indebidas de su gobierno, porque son las de su gobierno. Él tiene una responsabilidad personal enorme ahí, porque él nombró a Olmedo en ese cargo. Seguramente para retribuirle que Olmedo le prestó 300 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2018. Sí, senadora Clara López, pues a propósito de lo que está diciendo el doctor Robledo, ¿no le parece muy arriesgado meter las manos al fuego por estas personas cuando Olmedo López está confesando todo lo que está confesando? Es decir, usted puede ser coalición del gobierno, pero de ahí a meter las manos al fuego por unos congresistas y por unas personas que están confesando corrupción, ¿ya no le parece que es también jugar con su propio nombre? No, yo no estoy jugando con mi propio nombre cuando defiendo la Constitución y la ley. Lo que a mí me parece irresponsable es que una persona del prestigio del senador Jorge Robledo se erija en juez y parte para tratar de destrozar una reforma que él dice que es dañina, pero nosotros pensamos que es una reforma que necesita y requiere el país. Pero fuera del contenido de la reforma, sobre el cual tendríamos que discutir en otro espacio, lo que a mí sí me parece no es que el presidente de la República defienda su gobierno, que eso lo hacen todos los presidentes, sino que nosotros nos erijamos como jueces y parte. Yo no estoy defendiendo ni al señor Olmedo ni a ninguno de los implicados en este caso, pero al igual que lo hice cuando a Samuel Moreno lo acusaron, defiendo la Constitución. Aquí hay debido proceso. Nosotros acabamos con esas garantías mínimas constitucionales y nos volvemos todos jueces y parte, pues acabamos con la institucionalidad del país. Esperemos a que la Fiscalía dé su dictamen, que acuse, que tengamos alguna verificación, y eso creo que va a suceder muy rápido porque la nueva fiscal se ve que sí está haciendo que los procesos funcionen, que avancen, no que estén durmiendo el sueño de los justos. Entonces, yo, Clara López Obregón, senadora de la República y ciudadana, pongo mis manos en la justicia y no en el juicio público de juez y parte de quienes están interviniendo para condenar y fusilar antes de que llegue la orden. Senadora, pero entendiendo lo que usted dice del debido proceso, uno, por ejemplo, mira hacia atrás. Diciembre del año pasado o enero de este año. Y Olmedo López decía que los medios de comunicación se estaban inventando todo. Y decía que todo hacía parte de una estrategia para destruir y hacer daño a su trabajo y al gobierno Petro. Las grabaciones están. Fueron declaraciones públicas que él hacía, blandiendo un sombrero volteado ahí en el norte del país. En La Mojana, donde también se perdió la plata. No es un riesgo, o más que un riesgo, no es una irresponsabilidad con el país estar exculpando funcionarios diciendo, no, es que el debido proceso, cuando si los medios, e incluso hablo de la W, nos hubiéramos quedado quietos, luego de una afirmación como la que hizo Olmedo López en diciembre o enero, no recuerdo, entonces nada de esto se hubiera sabido. ¿No cree usted que está mal llamar a la inacción cuando lo que debería haber es acción? No, yo pienso que yo llamo a la acción y yo pienso que la prensa es la primera llamada a hacer las denuncias y lo hizo en este caso la W con lujo de detalles. En lo que yo no estoy de acuerdo es en que políticos tomen esas decisiones y suplanten a la Fiscalía. El señor presidente de la República sacó a Olmedo López de su cargo. No es de poca monta. Él no está defendiéndolo, ni tapando, ni escondiendo.
pero de ahí a saltar a las conclusiones de que es que se compró la reforma pensional porque todos los demás somos unos brutos y no sabemos lo que estamos haciendo y solamente estamos obedeciendo a un jefe, ahí hay un salto de garrocha demasiado grande. Entonces pero yo me refiero a eso, senadora, a esa irresponsabilidad, no a que la prensa, no a que ustedes hagan las denuncias. El trino del presidente habla de titulares. ¿Quiénes hacen los titulares? Bueno, yo no lo he leído con la lupa que lo ha leído usted, y a veces el presidente sí se sobrepasa en su lenguaje, pero eso no es una invitación a que tapen, es una defensa de su gobierno y yo me uno a esa defensa, porque lo que yo sí sé es que Gustavo Petro no cohonesta la corrupción y como decía Petro en otras épocas, aquí la corrupción es la regla. Entre estos sectores nuevos que están buscando llegar a hacer algo distinto en el país, es la excepción. Esperemos que no se generalice, que no se contaminen. Nosotros estamos en contra de la corrupción, no la estamos ni conestando ni promoviendo. Y yo creo que eso debe quedar muy claro y es lo que quiere tratar el ex senador Robledo de decir que no es cierto. Y cómo no. Yo quisiera decir algo. La doctora Clara no puede tergiversar por tercera vez lo que yo vengo diciendo. He repetido hasta la saciedad y está escrito que yo no estoy condenando a nadie. Yo estoy diciendo que hay una investigación muy grave con indicios muy graves, cierto, que puede terminar con condenados por actos de corrupción, por sobornos, etcétera, pero que claro que aquí hay un debido proceso y serán los jueces y la fiscalía la que terminen tomando las decisiones que quieran tomar. No soy yo, Clara, no falsifique lo que he dicho, lo ha hecho 3 veces. No, yo no estoy falsificando. Ese no debe ser el estilo, no he condenado a nadie. No diga antes de que haya condenas. No diga falsedades. No diga falsedades. Permítame termino, yo la dejé terminar a usted, Clara. Por favor, permítame, yo termino. Aquí el que está absolviendo, permítame, yo termino. Aquí el que está absolviendo a Olmedo López y a los congresistas y al que sea, se llama Gustavo Petro. Eso es lo que dice esto que yo acabo de leer. Por lo menos la absolución a los congresistas. Eso es lo que usted lee, ¿Cómo yo lo no va? leo eso. No, es así, eso es lo que está diciendo. Porque miente, si son mentirosos los titulares que cuestionen esto que estamos cuestionando aquí. Eso es absolutamente indebido. Entonces, no puede ser que cuando yo digo unas cosas es que estoy falsificando los hechos, pero cuando las dice Gustavo Petro, entonces sí no es eso de ese calibre. No, aquí tenemos un presidente interviniendo ilegalmente en el funcionamiento de la justicia, presionando a la fiscal general, presionando a los fiscales delegados, presionando a todo el mundo con el garrote de su cargo y con afirmaciones calumniosas y tendenciosas que tienden a meter miedo, porque parte del problema que tenemos en este gobierno es una actitud de autoritarismo. Aquí el que no esté con Gustavo Petro, entonces es el peor ser humano del mundo, y todos los que estén con Gustavo Petro, empezando por Gustavo Petro, que se siente Dios, entonces tienen el derecho a decir a lo que se les antoje. No, es en el gobierno de Gustavo Petro que esto pasó. Entonces no vengan a echarnos cuentos. Y esos sobornos pudieron haber sucedido. ¿Cómo se atreve Petro a decir, o usted a decir que eso no pudo haber sucedido? Claro que pudo haber sucedido. Y ya veremos qué dicen Claro los que jueces. pudo haber sucedido, pero no su discurso político oposicionista, porque es un discurso político, no puede reemplazar el trabajo de los fiscales y de los jueces. Y eso se llama interrumpir el debido proceso por presión suya, precisamente a los fiscales. Entonces, por favor, deje que la justicia tome su curso. Y estoy segura de que que no quiere dejarla, es una mujer honorable que va a llegar al fondo del asunto. No me queda la menor duda y rápidamente. No va a dejar que duerma el sueño de los justos como vivieron los procesos en el pasado. Y voy a ratificar otra cosa. Tenga paciencia. Yo creo seguramente la historia le va a dar la razón, pero no se puede denigrar de la autoridad y del presidente de la República. No diga cosas que no he dicho. Como siempre, deje de falsificar las cosas. Demasiados años falsificando al gobierno nacional. Demasiados años falsificando cosas. Venga, demasiados. Doctora Clara, obviamente lo que usted está diciendo, pues frente a dejar actuar a la justicia tiene razón, pero es que lo que preocupa es el doble rasero, es decir, durante meses, durante años, sus compañeros del pacto histórico, el propio presidente de la República le atribuyeron responsabilidad directa, por ejemplo,
a Iván Duque por el tema de Karen Abudinen. Ahí no hubo sentencia judicial. Hablaron de mermelada durante años y años y fue buena parte de la plataforma que los llevó al poder hoy. ¿Por qué en ese momento no había que esperar a una decisión judicial y ahora sí? Bueno, Lucas, usted está hablando con la persona equivocada. Yo siempre he defendido el debido proceso y sí que me costó y sí que me ha costado mantenerme fiel a mis principios, porque es que una constitución no puede servir para unos en una época y para otros en otra. Si han actuado de esa manera y no han respetado el debido proceso, porque yo sí sé que mucha gente de la izquierda le fascina dar dedo sin pruebas, como le pasa al senador Robledo, pues yo sinceramente no estoy de acuerdo con esa actitud, pero tampoco estoy de acuerdo con la actitud oposicionista, política, extremosa de mi ex colega del Polo Democrático, el ex senador Robledo, de usar cada cosita para ver si deslegitima y denigra del presidente de la República a quien no lo unen lazos de amistad, sino de una enemistad profunda, y que ahora que está posando de oposicionista y de antiizquierdista, pues yo quiero recordarle que el proyecto político que nosotros defendemos y que usted antes defendía, tiene como mira no solamente ser anticorrupción, sino ojalá llegar al fondo de una reforma social profunda de este país, y que como ustedes ahora están en otro plan... No, pero estamos hablando de otra cosa, Clara, respetemos a la audiencia. No estamos hablando de otra cosa. Sí, claro, entonces ahora resultó que Superman es el presidente de la República. Sí, el presidente está haciendo un gran esfuerzo frente a enormes dificultades. Ahora, cambiar el país en 2 años no es algo que se pueda hacer. Yo creo que eso es lo que ustedes están tratando de generar, las condiciones para que el presidente no pueda hacer nada y puedan acabar con un proyecto político que quiere hacer profundos cambios en este país, pero no lo van a lograr. Sí, doctor Robledo, usted precisamente en su carta pues se basa en un trino del presidente Gustavo Petro, pero él justamente en la última parte de este trino dice: hemos suspendido los contratos firmados por Olmedo o Schneider y salvado la mayoría de la parte del dinero público. ¿Usted cree que enumerando este tipo de actos corruptos que cometió Olmedo en La Guajira, en Caregato, ya con eso entonces el presidente se lava las manos, o es momento más bien de eliminar la unidad de gestión del riesgo? No, ahí estamos, en eso también se equivoca el presidente Gustavo Petro, ahí están pendientes cosas de una gravedad inmensa que tienen que ver con la unidad de riesgo, por ejemplo, unas sumas descomunales que a través de un politiquero socio en política de Olmedo y del gobierno de Gustavo Petro transfirieron unas sumas descomunales de decenas de miles de millones de pesos a 2 corporaciones regionales en los días en los que estaba saliendo. No, a ese caso lo único que hay es que escarbarle todavía muchísimo. No, aquí no se ha resuelto nada y están estallando más escándalos de corrupción. Así los amigos del gobierno no quieran aceptarlos. No hay semana en que no les estallen indicios de nuevos actos de corrupción. Eso es lo que está pasando, porque además digamos una cosa que también es verdad. Petro ganó y está gobernando con una porción muy grande de la clase política corrupta. Y eso lo sabe Clara López. Lo sabe Clara López. Así es como sucede. Yo no voy a decir que cada petrista sea un corrupto, pero que sí estoy diciendo que está gobernando con una parte muy grande de la clase política corrupta de este país. Y que en ese sentido yo tengo razón cuando señalo que hay un riesgo inmenso que esa reforma pensional contra los jóvenes de Colombia se esté aprobando con votos de la corrupción. Y eso es una cosa que en un país serio y un gobierno serio debería tener en cuenta para seguir o no seguir con eso. Porque es que los hechos, los indicios, las pruebas son gravísimas de que sí hubo sobornos para tramitar esa reforma. Y este es un gobierno que está demasiado untado en problemas y que tampoco es cierto, Clara, que esté resolviendo nada. Esa reforma pensional es la reforma del Fondo Monetario Internacional y es una reforma de derecha. Luego dejen de disfrazarse de lo que tampoco son. Doctora Clara López, hay responsabilidades judiciales que las tienen que responder las instancias, resolver las instancias correspondientes sin lugar a dudas, pero también hay responsabilidades políticas. Y en este caso, una de las cosas que llama la atención de todos los problemas legales que está enfrentando el gobierno y la campaña de Gustavo Petro, se deben a personas nombradas directamente por el presidente. Todas las investigaciones tienen que ver con personas nombradas directamente por el presidente y con personas que el presidente ha respaldado una y otra vez. ¿No le parece
que en esa medida el presidente Petro tiene que asumir responsabilidades políticas por las personas que ha nombrado? Bueno, si todas esas alegaciones que usted da por ciertas resultan comprobadas, pues seguramente en las urnas habrá una responsabilidad política que nos castigue, pero también cuando se sepa que el grueso, no todas, porque yo no voy a decir que todas, que muchas de esas alegaciones tienen motivaciones políticas para generar una ingobernabilidad en el país, pues seguramente nos retribuirán en las urnas. Estamos a 2 años de las elecciones. Yo creo que es un tiempo suficiente para que se puedan ir aclarando las cosas y nos vamos a ver en las elecciones. Ahí es donde está la responsabilidad política. Pues, senadora Clara, es muy importante escucharla y sobre todo tener esta perspectiva suya sobre lo que pasa, sobre estos hechos que infortunadamente le hacen daño al gobierno del cual pues usted hace parte o que usted respalda desde el Congreso de la República. Pero me llama la atención algo que usted le decía hace un instante al ex senador Robledo. Dice que él, entre otros, quieren entorpecer el cambio. Salgámonos del tema de Olmedo López y de los congresistas comprados. Hablemos del FOMAG, hablemos del desastre que ha sido la implementación del nuevo plan de salud de los profesores. Ahí el cambio, ¿quién lo entorpece? ¿Los que señalaron y anticiparon desde el comienzo que eso estaba saliendo mal porque era improvisado? ¿O los que improvisaron? Yo creo que los que improvisaron tienen mucha responsabilidad. Pero un tránsito de un sistema de contratación a otro siempre es un problema de fondo y siempre hay dificultades. ¿Y quién puso ahí a los improvisadores? Bueno, le voy a recordar, déjame decirle. Pero ¿quién lo puso, senadora? ¿Quién puso a los improvisadores? En juicio. De ruego que me deje hablar. Cuando Gustavo Petro hizo el cambio en materia de basuras, Bogotá se llenó una semana de basuras y hubo un escándalo supremo. Cuando cambiaron los contratos en el gobierno de Peñalosa pasó lo mismo y nadie dijo nada. Yo creo que mucho de estas cosas se terminan resolviendo una vez pase la transición mal hecha, estoy de acuerdo. Pero lo que pasa es que ustedes están cogiendo cada cosita para generar un ambiente de ingobernabilidad. Yo estuve esta semana en un foro en el externado sobre lo que se llama guerra jurídica o lawfare. Y en eso consiste, en que hay una especie de alianza entre sectores de la oposición, sectores mediáticos, actores, o ¿cómo es que se llaman? Operadores judiciales y demás, que generan unas condiciones de ingobernabilidad y hasta generan la idea en el público que todo está mal y corrupto. Con esa misma tesis de los presidentes democráticos progresistas que surgieron de la primera ola de izquierda en América Latina a partir del año 2000, sacaron del gobierno a más de la mitad. Y ya vamos en la segunda ola y estamos en el mismo proceso. Yo creo que a Gustavo Petro le quieren impedir terminar su periodo, como lo ha anunciado la señora Cabal, como lo anunció en su momento el coronel John Marulanda, el expresidente de FECODE, que en paz descanse, como lo hacen diariamente a través de fake news, como el video que anduvo circulando y que seguramente a él se refirió el comandante de la Fuerza Armada cuando llamó al orden y a la obediencia de la institución. Entonces aquí hay un poco de todo. Y claro, hay casos que se tienen que sancionar. A mí me parece mal llevado, aunque no lo conozco a fondo, el tema de los profesores, pero estoy segura de que lo van a resolver. Esos son los tránsitos mal hechos, mal diseñados de un proceso a otro, pero que terminan finalmente enderezándose. Pues ojalá así sea para el bien de la salud de los profesores, porque ¿qué más podría uno pedir que los profesores y todos los colombianos tengamos una buena salud? Es un derecho inalienable. Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros en la W. Un feliz fin de semana. A usted, muchísimas gracias.
Ex senador Robledo, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Me permiten opinar sobre lo del magisterio un minuto? Adelante. Sí, es que bueno, yo fui 26 años profesor en la Universidad Nacional, o sea que ese es un tema que me interesa mucho. Mire, lo que está pasando primero es un desastre, son 800.000 personas casi que sin ningún derecho del salud. Bueno, y esto se advirtió oportunamente que iba a pasar. Se advirtió oportunamente que eso iba a pasar, que no iba a ser posible que la fiduprevisora garantizara eso. Entre otras cosas, también es bueno recordarlo que se le entregaron el control de esa institución a los partidos tradicionales de Colombia. Eso fue una de las cosas equivocadas de Gustavo Petro. Pero en todo caso eso no podía funcionar. Y ojo con esto lo advirtieron directivos de FECODE, particularmente Victoria Avendaño. Sí, lo advirtió oportunamente, y cuando lo advirtió en la Casa de Nariño, en reunión de FECODE con el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, lo que el doctor Gustavo Petro hizo fue maltratarla. Esto es una cosa inaudita en la historia de Colombia, que un presidente de la República maltrata a un dirigente sindical en el despacho del presidente, porque simplemente Victoria le dijo que eso no iba a funcionar, que eso no iba a terminar bien. Y bueno, todo esto termina sucediendo a pesar de las advertencias, porque parte del problema que tenemos con el gobierno de Gustavo Petro y con quienes muchos de que los respaldan, es que tiene una actitud autoritaria de las cosas. A ellos no se les puede contradecir, ¿sí? Son como todopoderosos y todos lo saben y todo es a la perfección, y resulta que no. O sea, que hay una responsabilidad inmensa del petrismo en FECODE para que haya sucedido lo que está sucediendo. Están a tiempo de corregir. Directivos de FECODE petristas, corrijan, reconozcan que eso se tramitó mal y que se hizo mal y que necesita cambios de fondo para que no se nos sigan enfermando y muriendo los maestros y las maestras y sus familiares de males que la medicina sabe curar. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.